Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas, depende de dónde estéis. Soy Sergio Simón y bueno, vamos a impartir esta breve exposición sobre cómo interpretar el pensamiento basado en riesgos en lo que son sistemas de gestión certificables. Como decía Alejandro, expondré unos 30-35 minutos y luego pasaré a responder en la medida que pueda pues, todas sus dudas e inquietudes. Como estoy solo con una pantalla, yo ahora cuando estoy viendo la presentación no puedo estar viendo el chat y sus comentarios. Cualquiera que quiera realizar preguntas sobre lo que estamos comentando lo pueden escribir y al acabar mi exposición pasaré a leerlas y a ir comentando sobre la marcha. Dicho esto, vamos a empezar. Déjenme ver que todo es correcto. Ahora verán mi pantalla también. Espero que vean bien la presentación. Vamos a empezar con un concepto que es el anexo SL de alto nivel. Primero explicar una cosa, quizás para los que menos versados estén en la materia. Un sistema de gestión certificable es un sistema de gestión, es una forma de proceder de manera ordenada que se basa, cuando hablo de certificable, en los criterios descritos en una norma habitualmente publicada, aprobada y publicada por el Comité Internacional de Estandarización que conocemos como ISO. ISO es un comité internacional que elabora normas para establecer criterios de funcionamiento, de ensayo, de inspección, de control y, entre todos estos, también de certificación de sistemas de gestión o de implementación de sistemas de gestión. Las normas de ISO suelen trabajar por series. ¿Qué quiere decir por series? Cuando yo hablo de la serie 14.000, quiere decir que todas las normas que empiecen por 14 van a estar relacionadas de forma general con temas relacionados con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Todas las que empiecen por 9, las 9.000, van a estar relacionadas con la calidad. Todas las que empiecen por 17.000 van a tener que ver con ensayos. Todas las que empiecen ahora con 45.000 con prevención de riesgos laborales. Y así, etc, etc, etc. Hay dentro de todas estas series de normas, unas en concreto que acaban en 1, como ISO 9001, 14.001, 27.001 o 45.001. Cuando una norma acaba en 1, quiere decir que esa norma establece criterios y requisitos para implementar un sistema de gestión que posteriormente va a poder ser certificado por tercera parte. Por ejemplo, si yo hablo de la norma 27.001, esa norma va a establecer una serie de requisitos, de criterios, para implementar en mi organización un sistema de gestión de la seguridad de la información, de forma que, si yo lo deseo, podré acceder a una empresa debidamente acreditada para que certifique que realmente yo he implementado un sistema según los criterios de esa norma. No todas las normas de todas las series tienen una acabado en 1. Por ejemplo, la ISO 31000 de principios y directrices de gestión de riesgos no tiene una 31001. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos de gestión de riesgos no hay ninguna norma sobre un sistema de gestión de riesgos que pueda ser certificado por una tercera parte. En caso de que existiera, debería ser entonces la norma 31.001. Perdón. Espero que se entienda esto. Bien. Para todas las normas que elabora el comité ISO y que hacen referencia a un sistema de gestión certificable, es decir, que después de que yo haya hecho pues toda una serie de políticas, de procedimientos, que haya documentado todo un sistema y que haya rodado un poco todo lo que he documentado, para todo este tipo de normas y que normalmente, habitualmente acaban en 1 para cada una de las series, existe un anexo SL, que se denomina también estructura de alto nivel, que establece qué contenido deben tener esas normas para que todos los sistemas de gestión del tema que sea estén homogeneizados. Esta estructura de alto nivel es la responsable de que en el año 2015 se cambiara, se actualizaran las normas ISO 9001 y 14001, por ejemplo, de forma que se adecuaran a esta nueva estructura de alto nivel. Entendamos el anexo SL como un marco común que hace ISO, ¿de acuerdo? Para que todas las normas de sistemas de gestión, aquí he puesto 9.000, 14.000, 45.001, ¿veis que todas acaban en 1, como 27.001, 50.001, ¿de acuerdo? Tengan una estructura unificada
De forma que si yo luego tengo que hacer un sistema integrado de gestión, es decir, que considere calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, los capítulos tengan una correspondencia y sea mucho más fácil esta integración de sistemas. Los grandes capítulos de este anexo SL son, aparte de la introducción, terminología, lo de siempre, son el alcance, son el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Esto lo veremos con un pelín más de detalle. Lo que quiero decir es que cualquier norma acabado en una que haya publicado ISO, que haga referencia a un sistema de gestión certificable, va a tener esta estructura. Va a tener una introducción, un alcance y una terminología, y luego va a empezar con un contexto, un liderazgo, una planificación, ya sea de medio ambiente, de calidad, de lo que sea. Dentro de esta estructura de alto nivel que todas las normas de sistemas de gestión certificables tienen, hay un punto en específico que es la planificación, en la que en 2015, cuando se aprobó la nueva estructura de alto nivel, se incluyó lo que pone aquí, el análisis de riesgos y oportunidades y el establecimiento de los objetivos del sistema de gestión. Por primera vez se incorpora en la estructura de alto nivel y por lo tanto debe caer en todas las normas de sistemas de gestión el concepto de riesgos y oportunidades. Y lo incorpora desde la perspectiva del concepto de pensamiento basado en riesgo. Veremos que un pensamiento basado en riesgos no es lo mismo que un análisis de riesgos al uso que yo puedo hacer dentro de una ISO 14000 o de una ISO 45000. El pensamiento basado en riesgo hace referencia a la incertidumbre asociada a la consecución de los objetivos del sistema. Esto tan enrevesado que acabo de decir ahora lo vemos con un poco más de detalle. El pensamiento basado en riesgo, que está en el punto 6 de la planificación, en concreto queda definido como se requiere que la organización determine los riesgos y oportunidades que necesitan ser abordados para asegurar que el sistema de gestión logra sus resultados previstos, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. Textualmente, para lo que respecta a ISO 9001, lo de arriba es el anexo SL, en 9001 me dice, la organización deberá determinar riesgos y oportunidades que necesitan ser abordados para asegurar que el sistema de calidad puede lograr sus resultados previstos, prevenir, reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Se ha traspasado casi literalmente. Se considera el pensamiento basado en riesgo como un principio fundamental. ¿Por qué hace esto ISO? Básicamente, dejarme que primero os introduzca el esquema para que veáis un sistema de gestión de lo que sea basado en la estructura SL. En este caso es específico de calidad y sé que es calidad porque aquí habla de los requisitos del cliente y aquí habla de la satisfacción del cliente. En términos de medio ambiente, en términos ambientales, aquí tenemos entrada de recursos y materias primas y aquí tenemos salida de corrientes residuales, ¿de acuerdo? Cada uno tiene unas entradas y unas salidas distintas, pero todos tienen lo mismo. Necesitan una descripción y análisis del contexto en el que opera la organización, tanto contexto externo como contexto interno, y necesita definir las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Forma parte de lo que es el contexto, con quién vivo, con quién convivo, con quién interactúo. Este punto 4 es el primero que establece el alto nivel. Lo segundo es que debe haber un liderazgo, debe haber un compromiso, debe haber una declaración de intenciones, y eso se plasma en lo que conocemos como política de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, etc. Una vez hay un liderazgo y hay una política que no deja de ser una declaración de intenciones basada en un contexto interno y externo de una organización, paso a un paso siguiente que es el de planificar. Es decir, yo me comprometo a un estándar de calidad o a un mayor nivel de protección del entorno o a una mayor seguridad de mis trabajadores. Me comprometo desde un liderazgo, desde una política y en consecuencia en función también del entorno, del contexto en el que opero, planifico. ¿Y qué quiere decir planificar? Normalmente la planificación, o normalmente no, antes de que apareciera el concepto de pensamiento basado en riesgo, la planificación era definir metas y objetivos y procedimentar todo lo que tendría que hacer. A partir de aquí, yo tendría que implementar todo lo procedimentado, evaluaría si realmente la gente trabaja como yo he procedimentado y finalmente establecería modelos de mejora. ¿De acuerdo? Planificar era, de alguna manera, establecer objetivos y metas y documentar cómo voy a trabajar.
El apoyo y la operación incluye toda la parte, evidentemente, de la implementación de esos procedimientos. La evaluación del desempeño implica realmente ver o comprobar si se está trabajando según lo planificado. Y finalmente la mejora pasa por revisar el sistema. ¿Qué quiere decir? Quiere decir si la gente está trabajando como se estaba procedimentado y he conseguido unos resultados, miro a ver si puedo obtener todavía mejores resultados. Si la gente no trabaja como estaba procedimentado, tengo que buscar las causas. ¿Es porque el procedimiento no estaba suficientemente claro? ¿Es porque la gente, aunque esté claro, no quiere hacer caso? ¿Es porque está claro, la gente quiere hacer caso, pero no es técnicamente viable porque no existen los recursos técnicos, materiales o económicos para ejecutarlo? Entonces, cuando yo evalúo y verifico todo esto, establezco una mejora. Es lo que se denomina como mejora la revisión del sistema. La revisión del sistema, ¿dónde me va a llevar? A una nueva planificación. Bien, este esquema general de toda la vida, que consideraba dentro de la planificación el establecimiento de metas y objetivos, incluye, a partir de la estructura de alto nivel, el pensamiento basado en riesgo. ¿Y por qué? ¿Qué es que pasa? Que hasta que llegó esta nueva estructura la gente no pensaba en el riesgo y demás. Pues básicamente, una de las cuestiones con las que nos encontrábamos, y trabajé muchos años en implementando sistemas de gestión y auditando y demás, es que los objetivos y metas que deberían ser los catalizadores de la mejora continua no solían definirse bien, digámoslo así. Un objetivo o una meta debería de alguna manera cumplir con estos criterios, podríamos denominar SMART, que es un acrónimo que se utiliza para decir, deben ser específicos, es decir, deben ser identificables con los resultados. Lo que no puedo poner como objetivo es conseguir que los clientes el año que viene estén más contentos. Eso no es un objetivo, no está identificado con unos resultados porque no tengo asignadas unas métricas. Deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser relevantes y deben estar acotados en el tiempo. Es decir, no me puedo poner trivialidades como objetivos, pero tampoco puedo proponerme objetivos inalcanzables. Deben estar acotados en el tiempo. No puedo decir que mi objetivo es ser cada día mejor. Debo poder tener un punto de partida y un punto final. El punto final es el punto en el que yo valoro resultados. Comparo los resultados con mis expectativas y veo si hay o no hay desviación. Un objetivo, pensar siempre que es una expectativa, ¿de acuerdo? Porque cuando yo me fijo el objetivo, no tengo la certeza absoluta de que el resultado dentro del periodo que me marque vaya a coincidir con dicho objetivo. Por lo tanto, hablo de una expectativa. Bien, entonces, cuando yo tengo objetivos y metas dentro de un sistema, ¿qué tengo que entender por riesgos y oportunidades? Revisemos un poco, ahora vayámonos a ISO 31000, que es una norma de principios y directrices de gestión de riesgos. Muchas veces en la maestría en gestión de riesgos que imparto, en los primeros cursos se me pide, bueno, ISO 31000, o ¿cómo me puedo certificar en ISO 31000? Bueno, ahora yo creo que todos ustedes ya podrían contestar. No puede certificarse nadie con ISO 31000 porque ISO 31000 no es una norma que refiera a un sistema de gestión certificable. Primero, porque no acaba en uno, y segundo, porque en el alcance de la norma se establece que son principios y directrices para la gestión del riesgo. O mejor dicho, principios y directrices para la consideración del pensamiento basado en riesgo. Y una de las cosas que ISO 31000 creo que introdujo en el mundo de la gestión, para mí de forma brillante en 2009 cuando aparece la primera versión, es que define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es decir, asume que cada vez que yo me planteo un objetivo, realmente no estoy haciendo nada más que plasmar unas expectativas. Y que para poder alcanzar estas expectativas, lo que yo tengo que hacer es dotarme de recursos, procedimientos, maneras de trabajar, supervisiones, controles, de toda una serie de mecanismos que hagan que el resultado final coincida lo máximo posible con la expectativa que yo tenía al principio. Imaginemos que yo me pongo como objetivo irme de viaje a Costa Rica y pasármelo bien. Mirad qué objetivo más mal definido, ¿eh? O sea,
irme a Costa Rica de viaje y pasarlo bien. Si yo no hago nada y me voy, realmente la probabilidad de que el resultado final difiera de mi expectativa, que ya estaba mal formulada, pero aun suponiendo que está bien formulada, la probabilidad de que ese resultado final difiera de la expectativa es muy alta. El grado de incertidumbre es muy alto. ¿Qué quiere decir? Que hay un gran riesgo asociado a la consecución del objetivo. ¿Por qué? Pues imaginemos que antes de irme yo no planifico si es necesario vacunarme de algo, si es necesario llevar algún tipo de documento para poder conducir, si es necesario llevar algún tipo de prenda de vestir específica, si es necesario llevar un no repelente de mosquitos. Si yo no tengo en cuenta todas estas cuestiones y no doto de recursos mi viaje, lo más normal es que el resultado final no coincida con mi expectativa de pasármelo bien. Pues esto mismo que acabo de explicar con una cosa tan simple como el irme de viaje, pasa con los objetivos y metas de todos los sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos laborales, de seguridad de la información, de gestión de activos energéticos, de lo que queramos. El gran problema que veo para conseguir una mejora continua efectiva es no fijar bien los objetivos y las metas. A veces porque no son realistas, a veces porque no están bien definidos, a veces porque fijamos objetivos sin tener información que de alguna manera avalen que son conseguibles. A veces porque fijamos objetivos sin tener en cuenta qué recursos serán necesarios para alcanzarlos, etc, etc, etc. Si yo ahora cojo el esquema de ISO 31000, y lo que hago en esta sesión al final es contrastar lo que me dice la norma, los sistemas de gestión, y coger los principios y directrices de la ISO 31000 que me habla del pensamiento basado en riesgo para intentar aportar, para intentar transferirlo a esa gestión, a ese punto 6 de la estructura de alto nivel. Lo que me dice la estructura, lo que me dice ISO 31000, fijaros que no va muy desencaminado. Lo primero es establecer el contexto. También lo tenían los sistemas de gestión. Si yo no sé en qué contexto voy a operar, interno y externo, es muy difícil hacer absolutamente nada. Lo segundo que me dice ISO 31000 es que yo debo evaluar los riesgos. ¿Qué quiere decir evaluar los riesgos? Primero pensar en qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? Me refiero a que yo debería ser capaz de diseñar escenarios que de alguna manera hicieran diferir los resultados finales del objetivo que yo me he planteado. Lo siguiente que voy a mirar es de qué depende que pase, que sucedan esos escenarios que harían diferir mis objetivos. Lo tercero, y lo cuarto, y no más, y lo más para mí, lo más importante es qué control tengo yo sobre esas variables y factores. Aquí es donde realmente interviene la incertidumbre. Todas aquellas variables que yo puedo controlar y de las que dispongo de recursos económicos y de recursos materiales para poder controlarlas, realmente son variables que no intervienen en el riesgo. Es decir, si yo sé 100% que el éxito de determinada acción depende de un parámetro como la temperatura y yo tengo el control del 100% de ese parámetro, realmente no hay riesgo. Lo que sucede habitualmente es que los objetivos que nos fijamos y las metas que nos fijamos no dependen de un solo parámetro, dependen de muchos. Y en segundo lugar, no tenemos el mismo grado de control sobre todos y cada uno de esos parámetros. Por lo tanto, yo no puedo aplicar un pensamiento basado en riesgo si no pienso primero en qué puede pasar, segundo, en de qué depende que pase o no pase eso suele depender de varias cosas, tercero, en qué control tengo yo de esas cuestiones que pueden hacer que pasen los escenarios dichos. Cuando yo tengo esto ya evaluado, puedo empezar a pensar del efecto que tendrá sobre mis objetivos que suceda o no, o que se dé o no ese escenario. Y por lo tanto, puedo empezar a pensar qué hacer para potenciar esos efectos positivos que podrían darse y disminuir los negativos. Al final eso me lleva a un ciclo de mejora continua. Por lo tanto, el pensamiento basado en riesgo asociado a los objetivos de los sistemas de gestión no es algo independiente del sistema de gestión, no es un análisis de riesgos del sistema de gestión. Está imbricado, está implícito en la definición de los objetivos y las metas. Realmente, y permítanme que vuelva atrás, la planificación y el apoyo para que esto realmente dé vueltas de forma eficiente dependen de que yo haya tenido en consideración
el qué podría salir mal, de qué depende que salga mal y qué puedo hacer yo para controlar eso que me haría que saliera mal. Cuando digo salir mal, también es salir bien. Por lo tanto, el pensamiento basado en riesgo emana y aparece, digamos, sí, emerge en el anexo, porque desde ISO se dan cuenta que realmente los objetivos y las metas están muy mal definidos. Y realmente lo que sucedía es que yo definía un objetivo, no evaluaba ni riesgos ni oportunidades asociados al objetivo, llegaba a final de año, decía, a ver, me he propuesto un objetivo de ganar un 20%, lo que sea, solo he ganado un 15%, pues nada, el año que viene ya lo haré mejor. Eso no nos lleva a ningún sitio. Lo que te dicen es, oiga, antes de fijar un objetivo, sea usted consciente de las posibilidades que tiene ese objetivo. Sea usted consciente de si ese objetivo es específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en el tiempo. Y la mejor forma de hacerlo es mediante un pensamiento basado en riesgo, mediante lo que les he dicho. ¿Qué puede pasar? ¿De qué depende que pase? ¿Qué control tengo de esas variables y factores que condicionan lo que pasa y qué efecto tendrá? Como ejemplos de objetivos en materias de calidad, pues reducir el porcentaje de productos defectuosos al 1% en el próximo año implica identificar y analizar los procesos críticos en lo que esto puede pasar, para poder priorizar controles, acciones preventivas, etc. Bien, si yo no soy capaz de valorar qué probabilidad hay de que no consiga este objetivo, seguramente los procedimientos y los recursos que yo voy a destinar a alcanzar ese objetivo no serán los necesarios, los suficientes o los adecuados. Espero que se esté entendiendo. Aumentar el nivel de satisfacción del cliente en un 10% en los próximos 12 meses es 100% lo mismo. Es decir, ¿tengo datos yo para poder valorar esto? ¿La satisfacción del cliente de qué depende? ¿Tengo control yo sobre las variables que van a condicionar la satisfacción del cliente? Porque igual como responsable de calidad me pongo este objetivo, pues mira, porque me apetece mejorar la satisfacción, pero luego yo no tengo ningún tipo de incidencia, de influencia sobre, por ejemplo, la dirección comercial o, por ejemplo, sobre la atención postventa. Entonces, esto es un objetivo que la verdad pues quedará bien sobre el papel, pero no es realista. La forma de ver que el objetivo es específico, acotado, realista, todo lo que os he comentado antes, es hacer realmente un análisis de riesgos de ese propio objetivo. En términos de medio ambiente, podría decir lo mismo en reducir el consumo de energía a un 15%, o en términos de prevención de riesgos laborales, reducir la siniestralidad laboral o el absentismo laboral en un X%. Cuidado con todos estos objetivos basados en porcentajes porque no suelen ser los más adecuados. Los he puesto aquí. Pero, por ejemplo, y quiero dejar claro esto, si yo digo reducir el consumo de energía en un 15% el próximo año y tomo medidas para, pues yo qué sé, para comprar una máquina que sea más eficiente en su consumo, podría ser que, aun teniendo máquinas más eficientes, el año que viene yo consuma más energía que este. Eso está, Sergio, pues qué mal máquina has comprado. No, la máquina es buenísima. Consume la mitad que la que consumía la anterior. Pero este año he producido el doble que el año anterior. Cuidado, porque el consumo de energía en términos absolutos, plantearlo como un objetivo de reducción tiene sentido si yo tengo la garantía de que voy a producir exactamente lo mismo. Si no, lo apropiado y lo recomendable es reducir el consumo de energía en un 15% por tonelada de producto producido, por número de usuarios de mis servicios, por número de lo que sea. ¿Se comprende? Eh, si uno trabaja en términos de pensamiento basado en riesgo, cuando intenta ver de qué depende que este consumo de energía no disminuya un 15%, una de las primeras cosas que puede decir es, pues depende de que produzca más o menos. Esto es muy curioso cuando la gente ve los informes de consumo energético, consumo de agua y demás. Con la pandemia todas las empresas mejoraron sustancialmente. Todo el mundo con unos resultados brillantes. ¿Por qué? Porque lo medían en términos absolutos. Realmente, si no produjiste nada, no tiene ningún mérito no haber consumido agua. Es que es así. Si hubieran reportado el consumo energético o de agua o de papel o la generación de residuos en términos de cantidad de recurso consumido por unidad de producto producido, veríamos que todo seguía
los mismos niveles que en años anteriores. No se era mejor. Espero que esto se entienda bien. Este es el motivo por el que el pensamiento basado en riesgo tiene sentido en los sistemas de gestión. No es un análisis de riesgos en sí. Realmente sí, pero para que me entiendan, la utilidad es que cuando yo aplico el pensamiento basado en riesgo, la forma que tengo de definir mis objetivos y mis metas es muchísimo más exquisita, más precisa y por lo tanto los medios y procedimientos que yo voy a elaborar para alcanzar esos objetivos serán más eficientes y más eficaces y por lo tanto será mucho más probable que alcance dichos objetivos y metas. Finalmente, para acabar ya, indicar que no se puede arreglar con el análisis lo que no se ha hecho bien en el diseño. Esto muchas veces me pasan nubes de datos y tal, Sergio, abre un indicador que cuadre y demás, si no se ha diseñado bien, los datos no suelen ayudar. Y para hacer un buen diseño, simplemente para que se lo queden en mente, y es importante tenerlo en cuenta, cuando yo tengo que abordar la definición de unos objetivos, de unas metas, tengo que tener claro si tengo información en cantidad y calidad suficiente. O sea, si yo no tengo información en cantidad y calidad suficiente para determinar en qué medida puedo mejorar la satisfacción del cliente, pues será un mal objetivo intentar aplicar un porcentaje directamente. Segundo, tengo que tener en cuenta, si no tengo información en cantidad y calidad suficiente, si tengo un problema de calidad o un problema de cantidad. A veces puedo tener muchísima información, pero es tan mala que es como si no tuviera nada. También tengo que tener muy claro, cuando fijo un objetivo, si los resultados los voy a poder medir y el desempeño para alcanzar los resultados los puedo medir de forma cuantitativa, cualitativa o semi-cuantitativa. No es para nada lo mismo. Cuando uno aplica un pensamiento basado en riesgo a la definición de objetivos, todo esto le aflora como necesario. También es importantísimo tener en cuenta que hay una diferencia muy grande entre lo que puedo calcular, porque tengo datos empíricos y es una fórmula A por B, lo que puedo estimar, por ejemplo, de un rectángulo yo ahora mismo puedo calcular el área, base por altura, lo puedo calcular si tengo la base y tengo la altura. De un rectángulo así como abollado, ostras, tendría que utilizar integrales y demás, pero haría un más o menos, lo estimaría, y diría, mira, esto es base por altura menos un poquito. Bien, fijaros que no es lo mismo que calcular base por altura. Y finalmente hay cosas que no puedo ni calcular ni estimar. Pues que se me pidiera a mí el volumen ahora de un, yo qué sé, de una figura toroidal. Pues no tengo ni idea, es que ni calcular, ni estimar, ni nada. Cuando yo no puedo ni calcular ni estimar, tengo que hacer otro tipo de aproximaciones y esto sirve también para objetivos y metas. Finalmente, cuando yo no tengo información en cantidad y calidad suficiente, tengo que tener muy claro que hay información que no tengo, pero podría diseñar, construir sistemas para obtenerla. Hay información que no tengo, pero sin construir un sistema propio podría acudir a sistemas de información externa, gente que lo tenga. Y hay información que no tengo y que tengo que ser realista, no voy a tener, no en la cantidad y calidad que necesito. Si no tenemos todo esto en cuenta, seguramente no estaremos aplicando ningún pensamiento basado en riesgo. Seguramente los objetivos y metas no serán más que, bueno, una especie de cumplir con el trámite de cada año de poner unos objetivos, de que a final de año si no he cumplido el auditor me habla una no conformidad, en la revisión del sistema pues sea un poco más cauteloso y para de contar. Esto en el tiempo que he tenido, que son estos 30 minutos que habíamos prometido, no es ni más ni menos que lo que considero, interpreto y veo que está funcionando en los sitios en los que lo he aplicado, que como pensamiento basado en riesgo puedo ayudar o puede ayudar a digamos, a la mejora continua que todo sistema de gestión certificable exige. ¿Esto quiere decir empezar a trabajar con probabilidades, severidades, matrices, mapas de calor? Personalmente creo que no. Es decir, el mero hecho de, disculpen que vuelva al anterior, coger un objetivo y preguntarme y actuar según los puntos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 es un mejor y mayor ejercicio de gestión de riesgos que intentar hacer una matriz de identificación con valores, con probabilidades, con mapas de calor, con colores. A veces nos dejamos abrumar pues bueno, pues por lo que hace todo el mundo, ¿no? Y esto en la otra empresa, ¿cómo lo hacen? Y esto, pues si todo el mundo tiene un mapa con bolitas, pues yo también tengo que tener un mapa con bolitas.
No digo que no los hagáis, porque a veces cuando tú tienes que reportar a altas instancias, si toda la competencia o todo el sector tiene mapa con bolitas y tú no tienes, pues queda mal. Pues lo haces, muy bien, hago el mapa con bolitas. Pero realmente, cuando yo lo que busco es la utilidad, es mucho más eficiente para cada objetivo hacerme estas preguntas que ponerme a intentar hacer grandes matrices. Es sin llegar a documentarlo, que lo interesante es documentarlo, evidentemente, pero aunque no lo documentara, esto es mucho más efectivo. En muchas ocasiones me dicen, y con esto sí que de verdad ya acabo, que, que en las pymes no existe gestión de riesgos. Y yo siempre comento que eso es falso. Lo que es cierto es que en las pymes no suele haber una gestión de riesgos documentada, procedimentada, mapeada, con matrices enormes, con muchas bolitas de colores. No, eso no. Pero conozco auténticas maravillas de la gestión del riesgo en pequeñas y medianas empresas que, vamos, que en las grandes multinacionales no les llegan ni a la suela de los zapatos. Tú puedes ser un muy buen gestor de riesgos haciéndote estas preguntas sin acabar teniendo pues, grandes medidas de reporte o grandes controles. Simplemente siendo consecuente con que cuando te planteas un objetivo hay una incertidumbre asociada y que esa incertidumbre conlleva un riesgo y una oportunidad y en base a tu apetito tomar decisiones informadas, es más que suficiente. Yo conozco empresas o empresarios, mejor dicho, que tienen pequeños bares o restaurantes que conocen perfectamente toda la dinámica de su sector en el entorno en el que opera. Conoce perfectamente la competencia, sabe perfectamente si va a abrir un nuevo restaurante en los próximos meses o no. Sabe perfectamente si hay alguien que lo está pasando peor o no y puede aprovechar esto para captar clientela. Este análisis de contexto me lleva a conocer qué puede pasar, de qué depende que pase y qué control tengo yo sobre eso. Es una gestión de riesgos ultra eficiente. Entonces, como mensaje final, el pensamiento basado en riesgo trasciende a las matrices de riesgo y a los mapas de calor. Realmente es mucho más útil que todo lo que nos podamos imaginar y procedimentar. Evidentemente, si yo además de tener este pensamiento tengo recursos y gente para poder ponerlo todo por escrito, guardar registro de todo y encima cuando quiero ver cómo han ido las ventas de todos los restaurantes de alrededor lo pueda ver en tiempo real, pues evidentemente mucho mejor. Pero la base está en el pensamiento basado en riesgo, no en la gestión de riesgos. Espero que con esto les haya ofrecido, pues bueno, esta pequeña, escasa media hora y poco, un poco más de luz a lo que seguro ya conocían. Y ahora, sin más, como no puedo ver las preguntas que me hacen, porque estoy con una sola pantalla, voy a dejar de compartir. Bien, espero que me estén viendo. Les agradecería, a ver si puedo enviar una pregunta. Si me pueden, por favor. Ah, vale, sí, veo aquí ya preguntas. Veo aplausitos también, quiere decir que están conectados, que estamos recepcionándonos bien. A ver, voy a empezar, pues, por ejemplo. A ver, aquí exalumnos. Bien, me pregunta Yuri Chez, en una empresa grande, ¿quién debe llevar el tema de gestión de riesgos? Excelente pregunta. A veces, y esto da para mucho, pero una cuestión que creo que es importante que quede clara. Eh, quien lleva la gestión de riesgos tiene como cometido, o debería tener como cometido en una empresa grande, garantizar que las personas que toman decisiones en la empresa las toman de manera informada y que son conscientes de la incertidumbre asociada a esas decisiones. El gestor de riesgos de las empresas grandes no debería ser el responsable de que todo vaya bien, para nada. ¿De acuerdo? Es el responsable o la responsable de que los encargados de tomar decisiones tomen decisiones informadas. ¿Quién debería serlo en una multinacional? Pues bueno, en una multinacional ya se montan departamentos de riesgos y departamentos de control interno y departamentos de compliance. Entonces, bueno, debería ser alguien de la confianza del consejo, del comité de dirección
y evidentemente alguien con ascendencia, con influencia en quien tiene que tomar las decisiones. Ahora bien, no debería ser un mero ejecutor de matrices que ponen alto, medio, bajo y hacen un mapa de calor al año. Esa debería ser la idea, lo ideal. Otra cosa es luego, pues bueno, ya cómo nos lo vamos encontrando. A ver si me voy. Sigo. ¿Por qué las personas, me pregunta Miguel Ángel Julca, por qué las personas son reacios al pensamiento en riesgos futuros dentro de los proyectos? Eh, por ese malentendido que hablaba antes, habitualmente o de forma tradicional se ha interpretado la gestión de riesgos en proyectos específicamente como una lista de cosas que pueden salir mal, ¿no? Entonces, parece que aquel que hace la lista de cosas que pueden salir mal está trayendo mal augurio. Y eso es lo que condiciona algunas veces que se interprete la gestión de riesgos como algo de mal rollo. Perdona que lo diga de esta manera, Miguel Ángel. Pero sobre todo, y yo esto es algo que tengo súper comprobado, la, la mala reacción o la resistencia a la gestión de riesgos emana de que la gente confunde gestión de riesgos con gestión de ineficiencias. Que haya riesgos no quiere decir que tú estés haciendo nada malo. Quiere decir que hay una incertidumbre. ¿Por qué? Porque la naturaleza es incierta, porque las cosas pueden salir mal. Otra cosa es que, sabiendo que hay incertidumbre, tú no hagas nada para reducirla. Eso es muy diferente. Cuando tú haces un mapa de riesgos e identificas dónde hay más incertidumbre y lo transformas en bolitas de colores, lo que hace la gente cuando ve ese mapa de bolitas de colores es automáticamente buscar su bolita. E interpretar que como peor esté su bolita, peor están diciendo que va a trabajar. Y eso no tiene nada que ver. Siempre he comentado que la calidad se encarga de las ineficiencias y el riesgo de la incertidumbre. Entonces, cuando yo hago un mapa de riesgos por departamentos, no estoy haciendo un mapa de ineficiencias por departamentos. Esto requiere de mucha pedagogía. Espero haberte contestado. ¿El pensamiento basado en riesgos elimina los riesgos? Me pregunta también Miguel Ángel. No, para nada. El pensamiento basado en riesgos me permite ser consciente de la incertidumbre asociada a la consecución de un objetivo. La incertidumbre de per se no es algo negativo. El problema es que cuando algo es muy incierto, puede pasar cualquier cosa. A medida que yo reduzco la incertidumbre, y la incertidumbre la reduzco pues evitando acciones de riesgo, y fíjate con lo que te digo, es decir, imagínate que digo, me quiero ir a Costa Rica y pasármelo bien, ¿vale? Y automáticamente pienso, hay una incertidumbre en el sentido de que hay muchas cosas que pueden hacerme pensar que igual no me lo paso bien. Imagina que de entre las muchas cosas que pienso que pueden salir mal, está los accidentes de tráfico, que me muerda una serpiente, que me ataque un tiburón, y decido, para reducir esa incertidumbre, pues ni viajar en coche, ni irme por la selva, ni nadar en aguas abiertas. Y me quedo en un hotel encerrado. Acabo de reducir la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la certeza de que no me atacará ningún tiburón en una habitación de hotel encerrado, evidentemente es así. Ahora, eso compromete a la vez mi objetivo. Una de las cosas que pasa es que pensamos que eliminando los riesgos lo arreglamos todo. Hay un concepto súper interesante que se llama de-risking, que apareció en la crisis de 2007-2008 con los bancos. Es decir, se cogió tanta aversión y tanto pánico al riesgo que no se le dejaba dinero a nadie al no ser que fuera ultrasolvente. ¿Qué pasa? Que si solo le dejo dinero a los muy ricos, que precisamente son los que no necesitan dinero, dejo de hacer negocio. El de risking quiere decir llevar al límite la aversión al riesgo, llevar a un límite la aversión al riesgo que haga que tu negocio no exista. Evidentemente, si yo no acepto incertidumbre, difícilmente voy a conseguir objetivos. Me pregunta Luis Enrique cómo le afecta a una empresa que esté certificada con 9001 y no aplica el pensamiento basado en riesgos. ¡Jo, qué pregunta más comprometida, Luis Enrique! Mira, realmente el primero
que lo sufre es la propia empresa, porque lo que tiene es un sistema de gestión poco eficiente. ¿De acuerdo? Cuando aplicas el pensamiento basado en riesgos en la línea que estaba comentando, el sistema mejora muchísimo. Otra cosa que te podría decir es que pues, tendría peores resultados en la auditoría, pero también me consta que a nivel de auditores de sistemas de gestión no consideran riesgos y oportunidades en los términos en los que yo os estoy hablando, ¿no? Entonces siguen pensando en esas matrices, en esas probabilidades y severidades que realmente aportan poco. Pasan el trámite, pero no aportan mucho. Entonces yo podría decir que al final, quien no aplica el pensamiento basado en riesgo de forma consciente, pues sale perdiendo pues bueno, porque no es eficiente, nada más. No, es hacerse trampas al solitario, no hacerlo. También insistir en que hay mucha gente que tiene pensamiento que aplica el pensamiento basado en riesgo sin documentarlo. Eso tampoco es malo, ¿de acuerdo? Lo importante es aplicarlo, es lo que les decía de las pymes. Hay pymes excelentísimos, startups, excelentísimos gestores de riesgos que no tienen nada documentado. Me pregunta Roberto Alejandro Fernández si conozco alguna empresa donde el análisis de riesgos sea más integral, o sea, no solo de riesgos de un solo tipo, sino en todos los ámbitos. Sí, y personalmente diseño marcos de gestión de riesgos corporativos en los que abordamos diferentes dimensiones. Pero en vez de abordarlo desde una perspectiva de hacer una lista de cosas malas que me pueden pasar, lo que lo hacemos es abordarlo desde qué factores del entorno interno y externo llevan asociada una mayor incertidumbre y qué factores del entorno externo e interno escapan más a mi control, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, realmente se pueden hacer análisis de riesgos corporativos que traten 5 o 6 ámbitos totalmente transversales. Funciona muy bien. Voy saltando un poco porque son muchas las preguntas. Gisela me pregunta, Gisela Sánchez, si se puede aplicar el pensamiento basado en riesgo al punto 8, operaciones. Sí, excelente pregunta. A ver, una cosa es el pensamiento basado en riesgo desde la perspectiva de la planificación, que yo lo tengo que considerar para los objetivos. Y otra cosa es realizar un análisis de riesgos de las operaciones. Es que es totalmente diferente. En los sistemas de gestión de medio ambiente, en ambientales, se ve mucho más claro, porque en ISO 14000 hay un apartado que habla, pues juraría que es también el 6, que habla de identificación de aspectos ambientales en condiciones de normal y anormal funcionamiento. ¿Qué me está diciendo? Oiga, analice usted todos aquellos impactos e interacciones que puedes tener con el medio natural en condiciones de normal funcionamiento, es decir, dígame usted pues, qué vertidos de aguas residuales está generando, qué residuos genera, qué emisiones a la atmósfera, etcétera, que esto es impacto puro y duro, no incorpora riesgo. Pero también te dice, valore usted estos aspectos ambientales en condiciones de anormal funcionamiento, es decir, si hay un derrame, si se para la depuradora, si hay un incendio, si lo que fuera. Este análisis de aspectos ambientales en condiciones de anormal funcionamiento sí que es un análisis de riesgos puro y duro de toda la vida, de probabilidad por severidad, pero no es un pensamiento basado en riesgo en sí, tal y como lo he definido. El pensamiento basado en riesgo va más asociado a lo que os comentaba, un tema más estratégico, más de objetivo, de meta, de sobre qué tengo control y sobre qué no. El análisis de riesgos es más matemático, es más de probabilidad por consecuencia. La probabilidad la calculo, por ejemplo, en la probabilidad de que me falle la depuradora, pues cuántos años de antigüedad tiene la depuradora, qué nivel de mantenimiento tiene, qué expertise tiene el operario que la maneja. Todas estas variables me llevan a calcular una probabilidad de que me falle. Y finalmente las consecuencias es, bueno, si la depuradora falla, no es lo mismo que el agua se vaya a un río que se vaya a una alcantarilla que acabe en una depuradora industrial. Espero haberte contestado. Rafael Díaz me pregunta si sería recomendable entonces implementar el pensamiento basado en riesgos versus mapas de riesgos y matrices de riesgos. Los riesgos emergentes complementarían el sistema en cuanto a amplitud y alcance que se desea. Mirad, es excelente la pregunta, Rafael, también. Y ojalá tuviera más tiempo. Esto simplemente os lo comento para que le deis una vuelta.
Cuando se habla de riesgos emergentes, alguien, bueno, se pretende, algunos pretenden que se haga una lista de cosas nuevas que pueden pasar. Pero realmente no haría falta para nada hablar de riesgos emergentes si todos en el ciclo de mejora continua hiciéramos siempre el primer paso, que es análisis y evaluación del contexto interno y externo. Cuando yo evalúo el contexto externo a corto, medio y largo plazo, evidentemente cualquier cambio de escenario va a ser un riesgo que por introducir incertidumbre en el sistema. Lo que decía Einstein, ¿no? Si quieres resultados diferentes, no hagas lo de siempre. Pues si yo hago lo de siempre y mi entorno interno y externo es el de siempre, la incertidumbre se reduce porque es difícil que pasen cosas diferentes a las de siempre. Cuando el contexto cambia, ya sea el interno o el externo, es fácil que la incertidumbre aumente. ¿Por qué? Porque es fácil que pasen cosas que me den resultados diferentes. Cuando yo hablo de riesgos emergentes, lo que estoy diciendo realmente es que, señores, todo apunta a que el contexto externo va a cambiar o a que el contexto externo está cambiando. Cambio climático, inteligencia artificial, etcétera. Pero no hace falta ponerle la palabra emergente si yo hago un análisis de contexto externo consciente. No sé si me estoy explicando bien, ¿eh? Espero que sí. Y luego, diferenciar entre pensamiento basado en riesgo y mapa de riesgo y matrices de riesgo, a mí me parece algo interesantísimo. Porque los mapas de riesgos y las matrices de riesgos y los mapas de calor están sumamente encorsetados y todo el mundo trabaja con los mismos parámetros. Y en ocasiones, y lo he visto en muchas empresas, eh, el tener esta especie de orejeras que no me permiten ver a los lados, hacen que por hacer mapas de riesgos muy sofisticados, omita el pensamiento basado en... Entonces yo los hago de forma independiente y de forma paralela. Yo trabajo los mapas de riesgo de las matrices más como un elemento de compliance. Eso no quiere decir que se tengan que hacer mal ni que no sean útiles, ¿eh? Lo que pasa es que el mapa de riesgo y la matriz la veo en el ámbito del compliance, de la auditoría interna, etcétera, y el pensamiento basado en riesgo lo veo en el ámbito de la estrategia y de la toma de decisiones empresariales relevantes. Pero esto es una opinión personal mía o una forma de proceder mía. Karen Longoria me pregunta, ¿cómo te das cuenta que consideras todos los riesgos posibles? ¿Cómo identificas la variabilidad? Bien, otro de los grandes errores que cometemos, que se cometen y lo hacemos muchos y yo también el primero, es intentar ser exhaustivo con las cosas que introducen incertidumbre en el sistema. Bien, si yo pienso, por ejemplo, como objetivo aumentar mis ventas en, en el producto de la categoría S, imaginaos que soy una gran empresa, y no es lo mismo, decir aumentar las ventas que decir aumentarlas en los productos de la categoría S, me la estoy inventando. En los ámbitos geográficos en los que tenemos una penetración de menos del 20%. Imaginaos cómo estoy definiendo esto en los próximos 12 meses. Si yo intento decir, vale, ¿qué puede condicionar que aumenten esas ventas? Primero, ¿qué variables internas lo condicionan y qué variables externas? Voy a imaginaros, ahora no estoy haciendo ninguna matriz ni listando nada. A grandes rasgos, ¿de qué depende que yo venda más en un territorio? Pues va a depender de la fuerza de ventas que tenga en ese territorio, en cantidad y calidad. No es lo mismo tener un vendedor que va una vez al mes que tener un equipo de 100 vendedores cada día dando vueltas por todo el territorio. La calidad no es lo mismo tener gente que le da lo mismo vender que no vender, que está aquí de paso, como pasa en determinados sectores que no hace falta que nombre, que tener gente altamente cualificada y comprometida con esa venta. Por lo tanto, los recursos internos tienen evidentemente un peso específico enorme en cuanto a la incertidumbre asociada a ese objetivo. Si el objetivo es crecer un 10% y yo tengo un equipo de 10 vendedores formados hasta arriba, ¿de acuerdo?
de 100 vendedores más que el año anterior, evidentemente la probabilidad de consecución o la incertidumbre asociada a ese objetivo se reduce. Si yo no sé cuántos vendedores tendré, tengo un problema. Si yo tengo un equipo, por ejemplo, de solo 2 vendedores y uno de los vendedores acumula el 80% de las ventas, realmente introduzco mucha incertidumbre en el sistema porque si se va a otra empresa o se me pone de baja, tengo un gran problema. Fijaros que no hace falta hacer una lista de todas las cosas que podrían provocar que ese vendedor se pusiera de baja o de todo lo que pudiera motivar que ese vendedor se fuera a la competencia. Realmente yo en términos de pensamiento basado en riesgo, si estoy hablando de ventas, es qué certeza tengo de poder mantener un equipo de ventas lo suficientemente bueno para alcanzar este objetivo. ¿Tengo que listar todas las cosas que pueden hacer que el equipo no sea bueno o que deje de serlo? No. ¿Qué grado de certeza tengo? Como más cositas lo puedan modificar, más incertidumbre habrá. Pero ya te digo que cuando haces el ejercicio, y os lo propongo a todos, hacerlo con las ventas porque es muy fácil. Segundo, en contexto externo, ¿de qué depende que yo venda más o menos? Pues va a depender básicamente de la competencia y de lo competitivo que sea yo respecto a la competencia. ¿De qué depende mi competitividad respecto a la competencia? De la calidad de mi producto y del precio. ¿Puedo controlar yo la calidad como director de ventas y el precio del producto? La calidad seguramente no, ahí hay incertidumbre asociada. Y el precio muchas veces tampoco, me viene de arriba. Entonces, cuando yo tengo muy poco control sobre las variables que pueden influir en el objetivo, lo que hay es mucha incertidumbre asociada. ¿Cómo hacen normalmente los objetivos los directores comerciales? Pues si el año pasado vendí 100, este año, a ver, no voy a decir que venderé 90 porque me echan. Tampoco voy a decir que voy a vender 130, no vaya a ser que me lo exijan. Os digo 100 y un poquito más. Esto no es gestión basada en riesgo, no es una gestión consciente. Un pensamiento basado en riesgo lo hace el director comercial que piensa, oye, ¿cuántas tiendas nuevas va a abrir mi competencia? ¿Preveo que llegue algún competidor que hasta ahora no estaba? ¿Va a salir ese producto que decía mi empresa que iba a salir y que ya estaba a punto de lanzarse y demás, que me va a permitir posicionarme como líder? ¿Cuento con un equipo no solo robusto y de calidad, sino fiel y leal? Eso es un pensamiento en riesgo. Entonces, fíjate que las dos formas, hay los dos directores comerciales fijan un objetivo, ¿eh? Uno dice un 10%, el otro puede decir el 10% también, pero el que hace el pensamiento basado en riesgo es capaz de gestionar mejor esa consecución del objetivo. César Duque me dice, los cambios en el contexto no necesariamente implican incrementar la incertidumbre. En algunos casos, esos cambios corresponden a disminuir o desaparecer en algo que está generando más incertidumbre. Entonces, el resultado del cambio sería mejorar la incertidumbre. Sí, sí, es correcto. El cambio del contexto. Cuando yo vengo de un contexto de estabilidad total, de acuerdo, cualquier cambio en el contexto va a introducir incertidumbre. Cuando yo vengo de un contexto de volatilidad absoluta, cualquier cambio en el contexto que me aplane un poquito esa volatilidad me va a reducir la incertidumbre. Tienes toda la razón. Bien, Miguel Ángel se retiraba. María Lourdes, con esta creo que voy a acabar. Hoy en día los riesgos y oportunidades están siendo implementados en otras normas, como especificaciones de API Q1, Q2, para petróleo y gas natural. Es recomendable que aquellas empresas bajo ISO desarrollen su análisis de riesgo y oportunidades y un plan de contingencia en general y ser monitoreado para su control. Evidentemente, lo comparto 100%, pero no confundamos el riesgo operacional, lo que yo puedo calcular en términos frecuentistas de probabilidad por severidad, que forma parte mucho del mundo industrial, sobre todo, y de la medicina, por qué no decirlo, en el que yo puedo calcular la probabilidad de fallo de una válvula. Realmente hay tablas y cálculos para dar y vender y son muy fiables. Entonces, el mundo de lo operativo, cuando yo quiero saber la probabilidad de que a un cliente le llegue una pieza defectuosa, solo sabiendo, contando cuántas piezas defectuosas salen de cada 100.000 que produzco, yo puedo estimar, puedo hacer estimaciones muy buenas y en base a esas estimaciones establecer controles muy efectivos. Pero cuando yo hablo de estrategia, cuando yo hablo de objetivos de mejora y no de objetivos de control operacional, no dispongo
este tipo de información. Y por lo tanto, la gestión de riesgo con mapas y probabilidades no suele funcionar. El pensamiento basado en riesgo sí, son cuestiones distintas.